Marvis. I am fine. And you? That's okay. Hey Alexa, what did you do yesterday? Yesterday, I cooked the dinner. Yes, what did you cook? I cooked delicious pastas and vegetables. Oh my goodness, did you like it? Yes, I did. Oh my God, I'm going to eat your food. Okay, goodbye Alexa. Bye, Marvis. Oh no, goodbye. Hi Hi, my guys. dear student. How are you? How do you feel today? We hope you are excellent and your family too. Congratulations for doing your activities very well. Congratulations. Okay, my dear student, the topic of today is past simple tense and irregular verbs. Ok, mis queridos estudiantes, el tema del día de hoy es el tiempo pasado simple con los verbos irregulares. Do you remember the last class we worked the regular verb? Ok, recuerdan que la clase pasada trabajamos los verbos regulares. Entonces, do you remember with the regular verb, you form the past tense when you add ed. Recuerdan que cuando trabajamos los verbos regulares, nosotros para formar el pasado debemos agregar la terminación ed y ya se forma el pasado. Fue la clase que trabajamos la clase pasada. Today, we are going to irregular verbs. Today, hoy vamos a trabajar los verbos irregulares. For example, in the board, you can see some verbs, some irregular verbs. Okay, please attention and repeat after me. Ok, mis queridos estudiantes, en el tablero están viendo una lista de verbos irregulares. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo la pronunciación de cada uno de estos verbos. What is the difference between the regular verb and irregular verbs? Okay, the difference is with the regular verb you can form add ed, and the regular verb in the past tense the verb change. For example, make and made. Ok, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares. La diferencia es que en los verbos regulares yo formo el pasado agregándole ed al verbo. Le agrego ed y ya lo pongo en pasado. Y los verbos irregulares, que la forma pasada, la forma del tiempo pasado es muy diferente a la del presente. Algunos verbos puede que se escriba de la misma forma en presente y en pasado. Ok, mis queridos estudiantes, entonces les voy a hacer claridad que los verbos regulares, que fue lo que trabajamos la clase pasada, para formar el pasado les agregábamos ed. Hoy en los verbos irregulares no les vamos a agregar ed porque su forma pasada es diferente, cambia la forma en pasado que en presente. Ok, please attention and repeat after me. Make, que es el verbo hacer, construir, make. El pasado de make es made, made. Si yo voy a hablar en pasado, ya no voy a decir make, sino made. Vean que su forma pasada es diferente. Presente, pasado. Present, past. Vemos el verbo tener. El verbo tener en presente lo encontramos como have y has. Recuerden que usamos has para trabajar las terceras personas. El verbo tener. Y en pasado es had. Si yo voy a decir yo tuve un celular, yo digo I had a cell phone. Yo tuve un celular. Entonces aquí vemos el verbo give, que es el verbo dar. El pasado es gave. Tenemos el verbo get, y el pasado es got. Tenemos el verbo bring, que es traer. Entonces si yo digo que yo traje en pasado, yo voy a decir brought. El verbo cantar, que es sing. El pasado de cantar es sang. Si yo digo yo canté en la fiesta, yo digo I sang
in the party. Yo canté en la fiesta. Acá tenemos otros verbos, el verbo meet, que es el verbo encontrar, meet. Para decir el pasado, yo digo met, meet, met. El verbo comer, eat. El pasado del verbo comer es ate. Tenemos el verbo ver, see, y el pasado es saw. See, saw. El verbo to be, que es el verbo ser o estar, ¿ok? En presente be, y el pasado es was or were, was or were. Tenemos el verbo caer, fall, fall, y el pasado es fell, fell. También tenemos el verbo hacer, que es do, y el pasado del verbo hacer es did. Si yo voy a decir que yo hice mi tarea, yo digo I did my homework. Yo hice mi tarea. Y acá tenemos el verbo leer, como pueden ver, se escribe igual, presente y pasado. ¿Cómo yo sé que está en pasado este verbo si yo veo una oración? Dependiendo del contexto. Y si yo la escucho, entonces la pronunciación en presente es read y en pasado es red, como el color rojo, red. Entonces, read en presente y red en pasado. Okay, dear students, and I'm going to show you some examples how to talk about in past simple tense using irregular verbs. Remember that the teacher was talking about last class regular verbs and now irregular verbs. And pay attention of these examples and I'm going to illustrate with this. Okay, here guys. Aquí tenemos unos ejemplos para hablar en pasado simple con los verbos irregulares. No vayan a confundir los verbos regulares con los irregulares. Ya la profesora Alexandra les explicó que los verbos regulares le añadimos ed para formar su pasado. Estos son verbos irregulares para hablar en pasado, pero tienen su propia forma de ponerse en pasado. Entonces, vamos a darle los ejemplos para que ustedes clarifiquen su información y puedan aprenderlo de mejor forma. Yesterday, we had a birthday party. Remember, had is the verb that is in past. The present, you know, that is have. We had a birthday party. Tuvimos una fiesta de cumpleaños. Como está en pasado, sabemos que el verbo have en pasado is had. My family came to our house. Mi familia vino a nuestra casa. El verbo venir is in past, came. My family came to our house. Now, we sang happy birthday song. Nosotros cantamos, aunque parezca que estuviera en presente, cantamos porque lo hicimos en el pasado. Nosotros cantamos la canción de Happy Birthday. We sang Happy Birthday song. And finally here we made a big chocolate cake. Remember that make is in present and made is in past, right? We are going to take into account only made. Vamos a tener en cuenta solamente los verbos en su forma pasada para hablar de lo que hicimos en el pasado. This is the affirmative form that we express in English past tense. Now we have negative that we didn't do. Acá tenemos la forma por la cual podemos expresar lo que no hicimos. Recuerden que es en el pasado, no hicimos. And we need to use these words, did not or didn't. Para hablar de lo que no hicimos en el pasado, debemos utilizar este verbo auxiliar did not or didn't, para que la oración ahora se me quede en pasado. Pay attention of these examples. Yesterday is the same sentence, but it's in negative form. Yesterday we didn't have a birthday party. Aquí voy a hacerle la aclaración. Cuando vamos a utilizar la palabra did not, que es para hablar de lo que no hicimos en el pasado, una forma negativa, el verbo
ya no tenemos necesidad de ponerlo en pasado. Did not o didn't me está indicando que el verbo queda automáticamente en pasado. No podemos colocar we didn't have, porque estaríamos hablando de dos formas en pasado. Si simplemente vamos a utilizar el have en su forma presente. We didn't have a birthday party. Well, my family didn't come to our house. Entonces, después del pronombre, vamos a ubicar didn't o did not. Y luego vamos a ubicar el verbo en su forma presente. Present. My family didn't come to our house. We didn't sing happy birthday song. Nosotros no cantamos la canción de happy birthday. We didn't. And finally, we didn't make a chocolate cake. Nosotros no hicimos un pastel de chocolate. Ok, take into account this. Tomen en cuenta esto. Si yo quiero hacer algo negativo en pasado, no voy a utilizar solamente esta palabra. We not sing happy birthday song. Ahí no estaremos diciendo nada. Automáticamente debo utilizar un auxiliar que es el que me va a ayudar a hacer esa oración. Y el auxiliar ya sabemos que es did not or didn't. Okay guys, and this is the way that we can talk about in past simple, in affirmative way and negative way. In affirmative way, you use the verb in past. In negative way, you use the auxiliary did not and the verb in present. Ya saben, entonces, afirmativa usamos el verbo en pasado y en la negativa usamos la palabra did not o didn't y el verbo en presente para que estemos hablando ahora sí en pasado de las acciones que no hicimos. We hope that you have learned this, and remember, practice your English at home, and we are going to upload some activities that you are going to develop for practicing this lesson. We love you so much, dear students. Goodbye.